Bueno, vamos a dar seguimiento a esta conferencia del Centro de Investigación Internacional y la Ibero con el primer segmento propiamente de debate entre académicos, académicas que han participado en la elaboración de la investigación de Ibero, y también vamos a tener presencia de funcionarios, un funcionario internacional, Alberto Kleinman, de la Organización Panamericana de la Salud, y nuestra embajadora en Ginebra, Socorro Flores, pues quien es la encargada de dar un seguimiento puntual y de participar en muchas de las deliberaciones que están teniendo lugar en este momento en Ginebra, en la OMS. Miren, les voy a compartir cuál será la dinámica de esta sesión. Hay 5 módulos a partir de los 5 temas en los cuales se integró la investigación que vamos a ir cubriendo en un espacio yo les pediría a cada uno de los ponentes que utilicen 8 minutos para llevar a cabo su exposición a partir de unas preguntas que les formularé. Y al final le pediré tanto a Alberto como a la embajadora Socorro Flores que hagan un comentario general durante 10 minutos sobre los temas que se hayan tratado a lo largo de este segmento, y de haber tiempo podremos fomentar un poco de interacción entre ustedes. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a la doctora Laura Zamudio, quien es doctora en Ciencias Sociales por la Ibero Ciencias Sociales por la Ibero y maestra en Economía y Política Internacional por el CIDE y licenciada en Historia por la UNAM. La doctora Zamudio en su trabajo analiza el papel de algunas organizaciones internacionales intergubernamentales como la OMS y la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, así como su trabajo en red con otros actores transnacionales en la respuesta global que se ha dado por parte de estas organizaciones ante la pandemia. La parte medular de su investigación es entender la manera en que dichas instancias han contribuido al manejo de la emergencia, que no fue fácil, hay que decirlo al principio, hubo bastante dificultad para entenderlo, y también las fases de prevención y desarrollo. La investigación presenta las fortalezas y debilidades en el manejo de las crisis internacionales y en torno a la consecución de un bien público global en materia de seguridad en salud. Entonces, doctora, te vamos a dar la palabra para que nos compartas parte de tu investigación, y te haría un par de preguntas de inicio. ¿Qué papel es el que han desempeñado desde el trabajo que has relacionado organizaciones internacionales en la gestión de la pandemia de COVID-19, en específico las que hemos mencionado, la OMS y la OPS, partiendo de lo global a lo regional, y cómo es que articulan ambas sus estrategias y mecanismos de acción con los gobiernos nacionales que son sus estados miembros? Te damos la palabra por 8 minutos. Adelante y muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, muy buenos días. Agradezco el espacio que nos ofrece el Centro de Investigación del Instituto Matías Romero para acercarnos con sus funcionarios y con sus expertos, así como la comunidad diplomática. Yo no me voy a extender más en agradecimientos porque estamos todos en modo pandemia, es decir, todos tenemos que responder efectivamente y con muy poco tiempo. Entonces voy directo a lo que es la pregunta que me están haciendo y contextualizar un poco más lo que es mi investigación. La investigación está en curso, así es que todavía no hay resultados contundentes de la investigación, todavía está en proceso, pero básicamente puedo adelantar algunas cosas. Lo primero, con respecto a cuál es el papel que han jugado las organizaciones internacionales y regionales en la gestión de la crisis, puedo decir que no hay una única respuesta. No hay una única respuesta porque las organizaciones son todas diferentes, con sus culturas, sus estructuras, sus burocracias, sus reglas, sus recursos diferentes.
Lo que vemos hoy es una cantidad de organizaciones internacionales atendiendo no la crisis como un solo fenómeno unificado, sino las crisis. Es decir, la manera en cómo la crisis afecta en distintos contextos, en distintos países, en distintas circunstancias. Entonces tenemos organizaciones que están respondiendo, como la UNICEF, al problema de la educación y del hecho de que los estudiantes hoy no estén tomando clases en los salones y que están tratando de plantear mecanismos de fortalecimiento a los sistemas educativos, de protección contra la violencia doméstica. Tenemos instituciones como, por ejemplo, la OIM, que está trabajando con ACNUR en los campos de refugiados. La crisis es diferente allí, se maneja de manera distinta allí. A organizaciones como el Banco Mundial, que están aportando préstamos rápidos, desembolsos rápidos para apoyar a los gobiernos en el manejo de sus necesidades ante la crisis. Entonces, mi primer punto es, no tenemos la crisis como un fenómeno único, tenemos las múltiples crisis y las organizaciones internacionales están respondiendo en distintas trincheras, con distintos instrumentos, digamos. Entonces, y algunas tampoco, ni siquiera están respondiendo tampoco tan rápidamente como el Consejo de Seguridad o la propia OEA, que tampoco han buscado posicionarse rápidamente o responder rápidamente a la crisis. Entonces, mi proyecto de investigación es un proyecto que busca analizar la acción de las organizaciones internacionales en la gestión de crisis complejas, es decir, en situaciones donde los actores no solamente tienen restricciones en términos de información, de tiempo, de recursos y de incentivos, es decir, las restricciones típicas de los problemas de acción colectiva, sino que también enfrentan riesgos y amenazas que cruzan las fronteras, que escalan de manera acelerada, que no tienen fecha de término y que requieren la participación de múltiples actores en distintos niveles de autoridad. Mi investigación, entonces, está dirigida al estudio de la acción, las organizaciones internacionales en la acción, en la parte práctica y operativa, no en la parte del acuerdo de las reglas y los consensos nacionales, sino en la manera en que implementan esas reglas y esos consensos en la práctica. Que si es relevante, pienso que sí, puesto que la explicación nos va a ayudar a entender mejor cómo organizaciones mal financiadas, con poca autoridad, con nulos mecanismos de enforcement y presionadas por los intereses políticos de los estados, logran actuar, logran hacer. Es decir, en lugar de plantearnos la pregunta típica de por qué las organizaciones no logran lo que se les mandata, la pregunta que trato de responder es cómo en esas condiciones de grandes dificultades, las organizaciones logran hacer cosas y logran moverse. Esa es la pregunta con la que yo estoy trabajando. Que si se financiaran mejor lograrían más cosas, sin duda. Que si se les invistiera mayor autoridad actuarían con mayor contundencia, seguro. Que si tuvieran mecanismos de enforcement se alcanzarían mayores niveles de coordinación y cooperación, voto a favor. Pero la pregunta es, ¿qué logran pese a carecer de todo ello? Vamos, si la OMS se comparara con una agencia de bomberos, veríamos que está mandatada para prevenir y controlar incendios, pero por lo general se le da aviso tarde, tiene que conseguir recursos cuando el evento ya está en marcha, no tiene a sus hombres en las oficinas centrales, sino que están desperdigados en oficinas regionales, no saben bien a bien cuál es el tipo de fenómeno que van a atender y cómo se va a comportar esa amenaza o ese riesgo. Y cuando llegan al lugar, es muy posible que los policías les impidan el paso. Entonces, en esos contextos, ese es mi primer planteamiento. Ahora, el segundo es que pese a eso, las organizaciones internacionales ante esta pandemia se han movido.
La OMS y la OPS como oficina regional de la OMS se han movido y han logrado desarrollar una gran cantidad de acciones a distintos niveles. Han logrado estructurar respuestas sumamente innovadoras, con un lenguaje técnico incluso muy difícil de entender, porque cuando uno entra a comprender lo que han hecho estas organizaciones, uno se encuentra que han establecido clústeres humanitarios, que han establecido sistemas de gestión de incidentes, que han capacitado equipos de reacción rápida para atender a la respuesta, que han desarrollado protocolos y mecanismos para el manejo clínico de los pacientes, que han asesorado sobre la compra y adquisiciones de productos y equipos médicos, que han acondicionado sitios alternativos de respuesta, que han enviado equipos médicos de emergencia. Entonces, estamos ante organizaciones que son sumamente activas, pese a que son sumamente débiles o están diseñadas con una gran cantidad de impedimentos contextuales y de formas organizacionales que les hacen muy difícil la respuesta. Yo me enfocaría ya muy rápidamente, porque ya agoté mi tiempo, nada más a mencionar 3 cosas rapidísimas que observo han hecho estas instituciones. La primera es el trabajo en el apoyar a los gobiernos a capacitar los equipos de respuesta rápida para identificar necesidades y el rastreo de casos, así como para blindarlos o protegerlos de que esta emergencia pues se saliera totalmente de las manos. O sea, fue un trabajo casi de elaborar el traje de cada país a la medida, y trabajaron con cada país de acuerdo a las necesidades y a sus medidas. Como repositorio de epidemiologistas altamente reconocidos, establecieron centros de investigación, redes con centros de investigación, y establecieron bases de datos muy importantes para ofrecer recomendaciones con evidencia científica, con trabajo de expertos, con instituciones que han acelerado en la investigación, el trabajo de investigación para para atender esta enfermedad y para desarrollar vacunas, como mencionaba hace un momento la subsecretaria. Y por último, han atendido y apoyado el tema de asistencia humanitaria, que es otro ámbito del sistema de Naciones Unidas, pero que en este momento la asistencia humanitaria pues es un escenario de doble crisis. La crisis previa de los contextos humanitarios que ya existían en ciertos países, y ahora el COVID, que ha venido a crear una doble crisis o una crisis redimensionada, y entonces han participado también en esos contextos. Cierro diciendo que estamos ante organizaciones que están innovando, en mi perspectiva están innovando, desarrollando nuevas formas de gobernanza que tienen una característica, que es una característica de gobernanza indirecta, como diría Abbott y Snyder, en donde no son actores de primera línea, no tienen los recursos que tienen los estados, no tienen la legitimidad posiblemente y la autoridad y el poder centralizado que tienen los estados, pero están desarrollando y se están moviendo y están dando lugar a repensar el trabajo y las responsabilidades que se les han conferido a estas organizaciones y entender mejor su papel en contextos de crisis tan complejas como los que estamos viviendo. Entonces, mi investigación va hacia allá y bueno, ya que tengamos resultados más claros, pues los podríamos compartir, pero va a ser un gusto para mí recibir la retroalimentación de 2 funcionarios de alto nivel que trabajan en organismos y que se han remangado las mangas y que saben la ciencia cierta qué se está haciendo allí adentro, en esas instancias que son instancias habitadas. Muchas gracias. Así es, doctora. Al final de esta ronda, digamos, con quienes están llevando a cabo investigación, tendremos ese comentario y análisis también de 2 funcionarios internacionales y una diplomática mexicana. Creo que es muy importante lo que señalas desde el punto de vista de, primero, identificar y separar lo que está haciendo cada quien para no hacer un juicio superficial sobre la falta de acción que se refleja en resultados directos e inmediatos por parte de todas las organizaciones internacionales. Es muy difícil entenderlo e interpretarlo de esa manera.
cada una tiene su mandato y tú lo acabas de señalar. También las organizaciones en la gran mayoría de las ocasiones se mueven también a partir de los intereses específicos de sus Estados miembros o de los Estados miembros que tienen una mayor capacidad de incidir en el trabajo de la organización. Entonces, ese es un primer punto. El segundo, importantísimo, identificar las acciones y la movilización que han llevado a cabo en las áreas que ha señalado justamente en el momento de emergencia desde el punto de vista, pues en las acciones y los distintos niveles que ya mencionaste. Será muy interesante escuchar a Socorro, por ejemplo, hablar sobre el papel de la OMS, porque la OMS ha estado en medio del debate al inicio de la pandemia por este intercambio de culpas entre Estados Unidos y China, y realmente me parece que no solamente ha dañado, digamos, la velocidad para la atención de la pandemia, sino que en la opinión pública se ha generado una impresión quizás equivocada de lo que es la OMS a partir de acusaciones mutuas de las dos grandes potencias, pues que a las fechas sigue por lo menos por parte de una de ellas. Bueno, pero vamos a ver la siguiente presentación por parte de Thomas Legler. Tom, sobre las respuestas regionales al COVID-19, precisamente en el continente americano o el hemisferio occidental. Tom es un PhD de la Universidad de York y profesor investigador en Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana. También es investigador nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores de México. En su investigación, el doctor Legler analiza de forma crítica las respuestas de los actores y organizaciones regionales en el hemisferio occidental a la pandemia y cómo es que han interactuado e impactado los esfuerzos en México para proteger a la población. A pesar de la supuesta crisis del multilateralismo hemisférico y latinoamericano, la reacción de los gobiernos, pues un poco al estilo de cada quien hace lo que puede a nivel interno, sálvese quien pueda, destaca que ha habido también un imperativo de organización para los países frente a la pandemia y los múltiples retos que ha causado. El resultado en una efervescencia de nuevas iniciativas colaborativas entre gobiernos, organizaciones, el sector privado, que es muy importante, y actores no gubernamentales. Entonces le vamos a dar la palabra a Thomas Legler y le agradecemos pues, su participación, no solo en este segmento, sino en toda la conferencia. Y le plantearía lo siguiente, Tom, en medios de comunicación se ha subrayado la tendencia que por lo menos que identifican ellos de los gobiernos a lidiar a la pandemia de manera individual, sin cooperación internacional, en lugar a partir de las vías tradicionales. Te preguntaría si tú estás de acuerdo con esa interpretación que hacen los medios. En segundo lugar, el papel que se está desempeñando México a nivel regional. Estamos con la presidencia pro tempore de CELAC y trabajando también desde esa plataforma en conectar a la región con otros esquemas multilaterales. Y por último, pues es obligado preguntarte sobre cómo vislumbras la cooperación del gobierno de Estados Unidos a partir del mes de febrero del próximo año, independientemente de cómo se decante este proceso electoral, ¿cuál va a ser el papel que puede tener Estados Unidos a nivel regional para apoyar vía cooperación a los estados de la región? Entonces le vamos a dar la palabra a Tom también por 10 minutos. Adelante. Muchas gracias, Alejandro. Que voy a hacer lo posible para contestar a estas tres preguntas importantes en los 10 minutos que tengo. Primero, no, es falsa esta interpretación que se hizo muy popular a inicios de la pandemia, de que los gobiernos a lo largo del mundo o aquí en América pues han respondido
de una manera individualizada, tipo sálvese quien pueda. Creo que esa es una exageración, deja fuera de lo que está pasando, pues justamente a una efervescencia necesaria de formas de cooperación. Pues mi colega Laura ya indicó al nivel global esta necesidad de improvisar, de innovar frente a esta crisis. Sí es cierto que hubo en el momento del inicio de este brote pues una profunda crisis dual del multilateralismo, tanto al nivel global como al nivel regional. Pero al contrario, yo creo que hemos visto la necesidad de en tiempo récord armar pues una riqueza de diferentes respuestas de coordinación, de colaboración, de cooperación entre los estados, no solo los estados, sino también los actores no estatales y con organizaciones tanto formales como informales aquí en las Américas, ¿no? Y aquí pues tengo una larga lista a manera de ilustrar esto. Pues desde luego tenemos que reconocer los esfuerzos heroicos del multilateralismo técnico-científico, de la Organización Panamericana de Salud y de la Organización Mundial de Salud. Quiero aquí recomendar el excelente artículo que escribió nuestro comentarista aquí, Alberto Kleiman, con Gilberto Rodríguez de Brasil, que aparece en un número reciente de la revista Foreign Affairs Latinoamérica sobre esos esfuerzos, ¿no? Pero también hemos visto pues, una nueva vida en CELAC, CEPAL, en la Secretaría General Iberoamérica. Los bancos de desarrollo también han estado muy activos, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo Latinoamericano, la CAF. Hemos visto en ciertas regiones o subregiones respuestas muy positivas y muy contundentes, con CARICOM y con el Sistema de Integración Centroamericana, hasta Mercosur. No obstante todo lo dicho de las tensiones entre Argentina y Brasil, hemos visto esfuerzos de tratar de armar respuestas colectivas frente a la pandemia en Cono Sur. Es muy importante destacar pues una serie de sociedades público-privadas que han surgido en los últimos meses, y en esto pues hay que realmente subrayar esta gran iniciativa de AstraZeneca, Oxford University, con los gobiernos de México y Argentina, con CELAC y CEGIP, para desarrollar y distribuir eventualmente una vacuna a lo largo de Iberoamérica. Y desde luego una plétora de iniciativas colaborativas entre las organizaciones no gubernamentales y empresas privadas. Pues yo diría, más que sálvese quien pueda, lo que hemos visto más bien es un imperativo de cooperación que se alimenta por diferentes factores o urgencias. Primero, las deficiencias materiales, las debilidades institucionales y de recursos humanos de los estados en materia de salud pública y recursos económicos exige que los gobiernos busquen nuevas formas de cooperación, y yo diría cooperación en términos de gobernanza multinivel, o sea, desde el nivel más local hasta el nivel más global, y por eso hemos unido fuerzas 5 académicos de la Universidad Iberoamericana pues, para investigar estas respuestas en estos diversos niveles, ¿no? Desde lo global, lo hemisférico, diagonal, regional, hasta el nivel nacional, hasta el nivel más local, ¿no? Además, este imperativo de cooperación se alimenta por una brecha enorme que ha habido en términos de lo desconocido, ¿no? Primero empezando con el mismo virus. No se sabía nada acerca del virus, entonces había una urgencia de buscar más allá de las fronteras para los datos cuando llegábamos, para poder armar respuestas locales y nacionales frente a la pandemia.
De igual manera, nadie tenía experiencia antes en términos de cómo lidiar con todo el daño económico, social y político de la pandemia. Entonces, había una necesidad de buscar informaciones, conocimiento, comunicar con otros y otras para encontrar las mejores prácticas. Entonces, todos estos alimentan este imperativo de cooperación y de organización. Y finalmente sabemos que ha habido una desarticulación de cadenas globales de suministro, sobre todo en los primeros meses de la crisis. Y eso también exigió que los gobiernos buscaran más allá de sus fronteras para poder restablecer el suministro de un abanico de diferentes productos y bienes necesarios para hacer frente a la pandemia. Lo que yo diría es que ha habido como una pluralidad, una heterogeneidad de respuestas colectivas a lo largo de las Américas, y entonces este impulso de buscar la cooperación no es homogénea, más bien se filtra o depende de, yo diría, 4 factores en particular. Primero, el papel de los presidentes en el hemisferio, el papel que cada presidente ha jugado, impacta mucho en las diversas formas de cooperación que se han manifestado. Y aquí podemos hablar de unos ejemplos de líderes, yo diría que realmente merecen felicitaciones, tales como el presidente de Uruguay. No voy a mencionar los que debemos criticar, pero sí se puede hablar de un problema de un presidencialismo patológico, ¿no? Pero no obstante ese fenómeno, hemos visto pues esta efervescencia cooperativa. Segundo, el estado de regionalismo también ha impactado en las formas que han tomado la cooperación. O sea, podemos comparar, por un lado, la situación en América del Norte o en Sudamérica, donde a pesar de la existencia de una arquitectura importante previa a la pandemia, no hemos visto las respuestas intergubernamentales más fuertes que pudiera haber habido, ¿no? Por otro lado, vemos en CARICOM y en SICA, en el Caribe y en Centroamérica, respuestas contundentes por parte de estas organizaciones regionales, ¿no? Tercero, y aquí ofrezco un eco de lo que dijo Laura Zamudio, la capacidad institucional de las organizaciones hemisféricas y regionales, y aquí me refiero a la OPS, la OEA, CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF. Esta capacidad institucional también ha sido muy importante para orquestar la gobernanza en muchos casos, ¿no? Y finalmente, no olvidemos la rivalidad creciente entre Estados Unidos y China en la región de América Latina y el Caribe. Y eso también ha influido en pues, expandir las opciones bilaterales y multilaterales que tienen diversos países frente a la pandemia, ¿no? Bueno, respecto a México y su papel, su protagonismo ante esta pandemia, tengo que expresar mi sorpresa, o sea que no había esperado pues, un liderazgo tan importante por parte de México. Yo diría que México se ha levantado a la altura de la ocasión y con unos ejemplos muy, muy importantes de esto. Yo creo que algo que ha sido muy, muy importante para entender este protagonismo importante de México es el vacío de liderazgo causado por la ausencia tanto del gobierno de Estados Unidos como del gobierno de Brasil en el hemisferio en términos de fomentar diferentes iniciativas de cooperación. Cabe recordar que en su momento Brasil era un actor muy, muy importante, un líder tanto a nivel hemisférico o regional como a nivel mundial en términos de la construcción de una gobernanza, de una arquitectura de seguridad sanitaria. Y el gobierno del presidente Bolsonaro ha estado ausente en este sentido en la región. Entonces México ha llenado en cierto sentido este vacío. Que es muy importante. Y aquí podemos hablar, por ejemplo, de la colaboración entre México y la Organización Panamericana de Salud para brindar capacitación a oficiales y funcionarios de
de salud pública. Hemos visto que México, gracias a su presidencia pro tempore de CELAC, le ha dado nueva vida a CELAC. Y aquí podemos reconocer la construcción de una nueva red de virólogos. Y yo creo que aún más importante, en este vacío que hemos visto en el liderazgo, la construcción de un nuevo eje interinstitucional entre CELAC, CEPAL y la Secretaría General Iberoamérica para buscar el desarrollo y la distribución eventual de una vacuna. Entonces, bueno, ahora el factor de Biden. Pues yo creo que aquí... En un minuto, Tom, porque estamos ya un poco pasados de tiempo, por favor. Bueno, con Biden veo tantas perspectivas positivas como ciertos retos. Por un lado, creo que podemos esperar una recuperación del dinamismo en América del Norte a través de las cumbres de los líderes de América del Norte y a lo mejor un fortalecimiento o mayor uso de la arquitectura de NAPAPI para combatir la pandemia. Próximamente, Estados Unidos va a ser anfitrión nuevamente de la Cumbre de las Américas y yo creo que podemos predecir que Estados Unidos nuevamente va a ofrecer una sociedad a los demás países del hemisferio. Y creo que también estoy con los dedos cruzados que vamos a ver otra vez que se retome el rapprochement con Cuba y Estados Unidos. Pero hay retos también. Por ejemplo, cómo conciliar el fortalecimiento de la OEA y el sistema interamericano con el de la CELAC. Y tenemos que reconocer que el gobierno de Trump está dejando cierto bagaje y me refiero aquí a la imposición de un nuevo presidente del Banco Interamericano, un norteamericano, después de una tradición de que el líder de esta institución durante los 60 años previos siempre había sido latinoamericano o caribeño. Y finalmente, yo creo que estas perspectivas tienen que tomar en cuenta esta creciente rivalidad de Estados Unidos y China en América Latina y Caribe. Gracias. Al contrario, Tom, muchas gracias por estos comentarios sobre cómo se han llevado a cabo algunas acciones y cooperación en la región de América Latina y en Norteamérica. Resalto pues, este esfuerzo que ha tenido México para renovar a la CELAC, creo que es importante. Creo que ha logrado llevar de manera casi unánime a los miembros de esta comunidad a establecer también diálogos y mecanismos de cooperación con actores extrarregionales como la Unión Europea, como el propio China, como lo acabas de mencionar. Y pues bueno, esperemos que el papel que desempeña Estados Unidos, no sabemos en este momento cómo se va a decantar ese proceso, pero que retome parte de esa vocación de cooperación que ha tenido históricamente este país. El tema que señalas del BID, pues puede que no sea una mala noticia. Nunca ha habido un presidente del banco que sea norteamericano o estadounidense, pues démosle la oportunidad y quizá pueda darle una buena sacudida al Banco Interamericano de Desarrollo, que hace mucho trabajo y hace muy buen trabajo, pero algunos consideran también que podría hacer o tener una presencia mucho mayor en la región. Esperemos también que no esté sometido a una agenda política en el banco. Pero bueno, muchas gracias por esta participación, Tom. Y vamos a dar paso a la doctora Valeria Valle, sobre un tema que es fundamental, que es la implementación de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible post pandemia, y en particular la doctora
está dedicada a analizar la implementación del objetivo 3 sobre salud y bienestar en diferentes niveles, vinculada con la variable dependiente de la seguridad sanitaria. Entre las metas globales del ODS se encuentra la 3.3 para 2030, poner fin a la epidemia del SIDA, la tuberculosis, malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles. Obviamente, cuando se aprobó esta agenda hace 5 años, no había COVID, no había aparecido el SARS-CoV-2, el coronavirus. Entonces, también hace referencia al ODS 10 en su investigación sobre reducción de las desigualdades, de no dejar a nadie atrás, en particular a quienes son más vulnerables, y el 17 sobre alianza entre múltiples interesados para afrontar el COVID en varios niveles de análisis, desde lo global hasta lo local, que es un poco la manera como hemos construido este diálogo. La doctora Valeria Marina Valle es doctora en Ciencia Política y Sociales y maestra en Estudios en Relaciones Internacionales por la UNAM y licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador en Buenos Aires, en Argentina. Es profesora desde enero de 2019 e investigadora a tiempo completo en el Departamento de Estudios Internacionales de la Ibero, de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, y es también parte o miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT nivel 1. Valeria, te vamos a preguntar para provocar un poco parte de tu exposición, ¿cómo va a afectar la pandemia la implementación de este ODS 3 sobre salud y bienestar, sobre todo ahora que entramos en una década de implementación de la Agenda 2030, y sobre el 10 y el 17, ¿qué alianzas entre actores se han constituido o se han reactivado para brindar acceso a la salud a las personas migrantes durante la pandemia, que es parte de los grupos o uno de los grupos más vulnerables en nuestra región? Te damos la palabra, también tratando de mantener pues un tiempo entre 8 y 10 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación. Estoy muy emocionada que estemos finalmente aquí, este día tan esperado. Muchas gracias al Instituto Matías Romero, al nuevo Instituto de Investigación, también que tienen ustedes, que están inaugurando ahora con este evento, y también muchas gracias a la Ibero por todo el apoyo, porque logramos finalmente estos 5 investigadores lograr poner en práctica este proyecto de investigación tan importante, un proyecto interdisciplinario, que estamos realmente muy orgullosos de llevarlo a cabo. Como bien mencionaste recién en la introducción, mi investigación tiene que ver con la implementación de la Agenda 2030, y sobre todo en materia de salud, y cómo tenemos aquí frente a la pandemia enormes desafíos que ya eran realmente sustanciales antes de la pandemia. Entonces es una gran pregunta de investigación, ¿cómo se va a implementar la Agenda 2030 cuando simplemente quedan 10 años para que se rindan cuentas, ¿sí?, por parte de los gobiernos federales, pero también por parte de otras entidades, como las subnacionales, ¿sí?, donde realmente ahí en terreno es donde se implementa la agenda? Entonces sí tenemos enormes desafíos, ¿sí? Voy a empezar a mapear un poco la situación, sobre todo a la luz de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que bueno, hay que recordar que estos objetivos son transversales, es decir, no solamente tenemos que ver dónde está el objetivo de salud y ahí focalizar, ¿no?, en el 3, que es el objetivo sobre salud y bienestar, y ya olvidarnos de los demás 16 objetivos, sino que por el contrario, tenemos que hacer una lectura transversal de los objetivos porque están interrelacionados. En relación con el ODS 3, como recién mencionaste, Alejandro, este es el objetivo donde está ubicada una meta muy importante, que es la 3.3, sobre combate a enfermedades infecciosas. Obviamente, cuando se redactó esta meta, que además deriva de la Agenda 2015, porque ya durante la Agenda 2015 teníamos el ODM 6, que justamente buscaba lo mismo, poner fin a las epidemias de VIH, SIDA, malaria, tuberculosis, otras enfermedades raras, desatendidas y tropicales, ¿sí?, básicamente. No sabíamos que íbamos a tener esta pandemia con estas dimensiones, ¿sí? Entonces, con más razón, cobra muchísima relevancia
que haya un esfuerzo internacional, pero no solamente de los gobiernos, sino también de otros actores, que se trabaje en alianzas para poder realmente implementar esta meta 3.3 de combate a enfermedades infecciosas. Pero no es la única, ¿sí? Hay otra meta muy importante que es nueva en relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 2015, que tiene que ver con el combate a enfermedades no transmisibles, ¿sí? Esa es la meta 3.4 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3. ¿Por qué es importante? Porque las personas que tienen estos padecimientos, como diabetes, hipertensión, enfermedades crónicas, como enfermedades renales, por ejemplo, cáncer, ¿sí? Estas personas son mucho más susceptibles al coronavirus, ¿sí? O son mucho más vulnerables al coronavirus. Por lo tanto, tampoco nos tenemos que olvidar del combate a otras enfermedades, no solamente las infecciosas, ¿sí? Porque estas no transmisibles pueden agravar la situación del coronavirus. En México esto es un drama, ¿sí? Tenemos que enfocarnos en el combate a enfermedades no transmisibles, ¿sí? Otro gran desafío que tenemos en México, porque como bien va a comentar el doctor Ricardo Velázquez Leyer, como ven, nuestras investigaciones tampoco son objetos de estudios separados, sino que estamos teniendo en cuenta investigaciones muy interrelacionadas. Un gran desafío para México, en relación con la meta 3.8 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, es lograr la cobertura sanitaria universal, ¿sí? México tiene un sistema de salud muy fragmentado, y esto tiene que ver con la desigualdad que tiene al interior de nuestro país, desigualdades económicas, sociales, desigualdades que tienen que ver con las determinantes sociales, sobre todo con el acceso a los derechos humanos, en particular al derecho a la salud, ¿sí? Entonces México deberá estar muy cuidadoso en este sentido, de tratar de fortalecer este sistema de salud y el acceso a la salud pública, en particular, también por supuesto que la privada, pero en particular la salud pública, ¿sí? Entonces, como ven, mis investigaciones tienen que ver desde la disciplina de las relaciones internacionales, pero también desde la cooperación internacional, y está enfocado a ver cómo se va a implementar la Agenda 2030 de la salud en una pandemia, y también entonces la respuesta es que los gobiernos no pueden estar solos, necesitan de alianzas entre varios sectores, alianzas entre múltiples interesados, y estas alianzas están muy bien mencionadas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17, que justamente tiene que ver con las alianzas, ¿sí? Estas alianzas son muy importantes, y en mis investigaciones yo lo que hago es enfocarme en esta Agenda 2030, cuyo lema es no dejar a nadie atrás. Y no dejar a nadie atrás tiene que ver con las personas más vulnerables, ¿sí? Estas personas pueden ser, obviamente, mujeres, niñas, comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes, que no tenemos que dejar atrás en México, ¿sí? Pero sobre todo yo me enfoco a los migrantes, ¿sí? Porque los migrantes no solamente están en tránsito por México, los migrantes se quedan en México, y también tenemos migrantes en Estados Unidos, ¿sí? Yo aparte soy una migrante, ¿sí? Soy una migrante de lujo que llegó con su título de una universidad jesuita argentina, México, y hace 23 años, entonces siento una autoridad moral, ¿sí? De estudiar estos temas, porque llegué como una migrante calificada, y aquí también opera la teoría de la interseccionalidad, es decir, no es lo mismo una mujer migrante universitaria calificada de una ciudad, ¿sí? Que una mujer indígena afrodescendiente de la Costa Chica de Guerrero o Oaxaca. Va a tener otro acceso a la salud. Entonces tenemos que tener en cuenta también esta teoría de la interseccionalidad, ¿sí? Y por otra parte también tenemos que analizar entonces qué alianzas se están gestando en la pandemia, que ya existían antes de esta pandemia, para brindar acceso a la salud en México y en Estados Unidos. Ahí focalizo yo mis investigaciones. En relación con México, existen varias alianzas, ¿sí? Entre organismos internacionales como la OMS-OPS, la Organización Internacional para las Migraciones, organismos internacionales no gubernamentales como Médicos Sin Fronteras, la Cruz Roja Internacional o CICR, por supuesto actores que trabajan desde lo local, como los albergues de migrantes, las casas de migrantes, el servicio de jesuitas con migrantes, ¿sí? Las universidades, la academia. Nuestro rol es súper importante también, porque tenemos una labor en la investigación, pero también en la docencia y la formación de cuadros, y estudiantes que luego van a trabajar en incidencia o van a trabajar en el gobierno, van a irse a diferentes ámbitos para insertarse laboralmente, y necesitan esta sensibilización sobre estos temas. Por otra parte, bueno, para ejemplificar,
Yo realmente me congratulo que exista una alianza como la alianza impulsada por la Organización Internacional para las Migraciones, que se llama INCOSAMI, que es una alianza que une a los gobiernos, a la sociedad civil, también al sector privado, a la academia, a asociaciones regionales, agencias de las Naciones Unidas, ¿sí?, para brindar atención a la salud a los migrantes en Centroamérica, en México. También me parece muy interesante la estrategia nacional conjunta entre la Secretaría de Salud y la Organización Internacional para las Migraciones, que tiene 3 fases. La primera ya se llevó a cabo capacitando funcionarios de la Secretaría de Salud de 11 estados de la República. La segunda fase se está lanzando ahora, a pesar de la pandemia, y la tercera fase se implementará más adelante. La sensibilización de los funcionarios que proveen el primer nivel de la atención a la salud a los migrantes es muy importante, ¿sí? Por lo tanto, la capacitación y sensibilización de estas personas es fundamental para que se logre un acceso efectivo a la salud por parte de estas personas migrantes. Otro ejemplo que tenemos son las ventanillas informativas de la Organización Internacional para las Migraciones por México, sobre todo en la frontera sur, en Chiapas, en Tabasco. Y finalmente, ya para cerrar en un minuto, comentar que también es interesante poner el ojo en qué está haciendo la Secretaría de Relaciones Exteriores junto con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior y en alianza con instituciones como, por ejemplo, clínicas comunitarias en Estados Unidos, a través de los 50 consulados de México en Estados Unidos, a través del programa Ventanillas de Salud. Esto es un programa que está instalado en los consulados y a través de ventanillas móviles que se desplazan más allá de las grandes ciudades, que proveen información a los migrantes, chequeos médicos gratuitos y también la referencia a clínicas comunitarias donde los migrantes en Estados Unidos pueden pagar una consulta a bajo costo. Entonces son alianzas público-privadas entre también el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de México y estas clínicas comunitarias en Estados Unidos. Habrá que seguir de cerca esto y también en el contexto del cambio de gobierno en Estados Unidos habrá que ver qué va a pasar con el Affordable Care Act, con Obamacare. Si Biden finalmente, y con esta frase cierro, va a lograr su promesa de campaña de que la salud en ese país sea un derecho y no un privilegio. Muchas gracias. Al contrario, doctora, muchas gracias por esta presentación. Creo que retomando tu segundo comentario, durante la inauguración el subsecretario Julián Ventura trató el tema del trabajo que se está haciendo a nivel local en los consulados de México en Estados Unidos para la comunidad mexicana, pero que también ha llegado a otras comunidades para brindarles atención, ponerlos en contacto con otros socios. Y es un ejemplo de cómo la cooperación puede dar resultados en momentos tan difíciles como el que hemos pasado en los últimos meses. Actores de todo tipo en Estados Unidos que de manera muy solidaria han apoyado a la migración. Retomo lo primero que mencionaste sobre la creación de alianzas para el cumplimiento de la Agenda 2030, en particular con los objetivos que tú señalaste, pero importantísimo lo que ha hecho en este caso México al crear una comisión especial que sea un convocante de todos esos actores que pueden generar las alianzas con sector privado, con gobiernos locales, con gobiernos estatales, con empresas, en fin. Es muy importante generar y facilitar diálogos que al final del día generen una fuerza por parte del país para poder atender mejor los compromisos internacionales al nivel estatal y en el caso de México al nivel municipal, donde es realmente donde se va a poder notar una implementación correcta de esta agenda tan ambiciosa y tan importante, pues que marca una hoja de ruta de Naciones Unidas para todos los países en materia de desarrollo. Muchísimas gracias por eso. Y vamos a pasar al cuarto, con nuestro cuarto panelista, Ricardo Velázquez Leyer. Es doctor en política social por la Universidad de Bath y maestro en política pública por la Universidad de Manchester, profesor investigador del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas también de la Universidad Iberoamericana desde el 2017, coordinador de la maestría en Sociología y el doctorado en Ciencias Sociales y Políticas desde enero de 2020.
2018. Como parte de su experiencia previa docente, ha sido investigador en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad de Bath, como profesor invitado en la Universidad Libre de Berlín, y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 1. En este caso, el doctor Velázquez Leyer investiga o centra su investigación en la explicación del desarrollo del sistema mexicano de salud y la identificación de oportunidades de reforma que logren mejorar su desempeño para pues acceso universal, garantizar la seguridad en salud conforme lo establecido en el Reglamento Sanitario Internacional de 2005. Busca comprender también cuáles son los factores políticos, económicos, sociales que explican el desarrollo de la provisión de servicios públicos de salud de manera fragmentada, bajos niveles en el acceso y calidad y menores niveles de gasto público, con alta participación de servicios privados y una elevada segmentación que produce desigualdades sociales. Hay un ejemplo muy claro ahora con la vacuna contra la influenza que pasa por aquí, doctor. Yo quisiera preguntarte para guiar tu presentación, ¿qué puede aprender México de la experiencia de otros países para enfrentar retos que plantea la pandemia? ¿Y qué reformas se deben o se pueden proponer para fortalecer a las instituciones de política social, para fortalecer esta respuesta del gobierno a los retos de la pandemia? Te damos la palabra también, con mucho gusto, doctor, por el mismo tiempo, entre 8 y 10 minutos. Adelante. Muchas gracias, agradezco la invitación, agradezco el espacio. Y agradezco la introducción también, porque hubo ahí un resumen de algunas de las cosas a las que yo me dedico, me trato de dedicar como investigación. Pues yo trato de dedicarme a entender cómo los gobiernos pueden resolver los problemas de la gente, ¿no? Eso es mi motivación principal. Tratar de entender por qué algunos gobiernos tienen éxito en resolver los problemas de las sociedades y otros gobiernos no, o no en el mismo grado. Eso es lo que yo trato de hacer. En el campo que yo estudio, existe consenso que hoy lo que podemos saber que funciona es el aprendizaje. Los gobiernos que solucionan los problemas son los gobiernos que aprenden, los gobiernos que están dispuestos a aprender, los gobiernos que detonan procesos deliberativos, de diálogo, procesos de aprendizaje social, tanto al interior de sus países como con actores internacionales, otros países y organismos internacionales. Entonces, ese es el primer paso. Si queremos enfrentar esta crisis, crisis que no nos engañemos, esta crisis es devastadora, ¿sí? Para la salud, para la economía, para el bienestar de millones de familias mexicanas, ¿sí? Y no se va a resolver en un mes, en 2 meses. El próximo año la crisis, los efectos se prolongarán y quizás aún de manera más grave. Entonces, lo primero que tendría que hacer un gobierno que quiere atender los efectos de esta crisis es salir a ver qué están haciendo otros países, ¿sí? Estar dispuesto a aprender de la experiencia de otros países, ¿sí? Yo me dedico específicamente a investigar las instituciones de política social, el sistema de salud y también otras áreas de la política social. Entonces, en cuanto a la salud, ¿qué es lo que debería estar tratando de aprender el gobierno mexicano, en mi opinión? El problema más grave, la deficiencia, el defecto más grave del sistema de salud mexicano es su fragmentación. Tenemos un sistema fragmentado, en realidad son diferentes sistemas que ni siquiera se hablan o se hablan muy poco, que operan y funcionan de manera totalmente independiente
Cada sistema hace lo que puede con el presupuesto que alcanza a obtener y ahí la va llevando, ¿sí? Entonces, esa fragmentación reproduce de las desigualdades sociales. Es causa y consecuencia de las desigualdades sociales. Las desigualdades de salud en el país no se van a resolver si no se intenta, si no se comienza a tratar de romper con esa fragmentación. Todos los esfuerzos de la política de salud en este momento en el país deberían estar enfocados a eso, a romper con la fragmentación, ¿sí? Existen diferentes modelos de prestación de servicios de salud. Eso es lo que sobra en el mundo, ¿sí? Muchos países han experimentado con diferentes modelos, diferentes tipos de provisión, diferentes formas de acceder a los servicios de salud pública, o los servicios públicos de salud, perdón. Alemania tiene un sistema, Francia tiene otro, el Reino Unido y España tienen otro. Dentro de América Latina, Chile tiene un tipo de sistema, Colombia tiene otro. Brasil ha experimentado con un sistema, digamos, universal más típico a la británica, llamémosle, que es un sistema universal que ofrece acceso como un derecho de ciudadanía. Pero no es la única manera de avanzar hacia la universalización. Lo que quiero decir es que existen diferentes modelos. Y lo que se debería estar haciendo entonces en este momento es aprender, ¿sí?, de esos diferentes modelos que existen en el mundo y ver cuál podemos adaptar a la realidad mexicana. Pero todos los modelos nos van a enseñar algo, los modelos que funcionan. Que los modelos que funcionan son los más unificados y los menos fragmentados. Y ahí es cuando se comienza a avanzar hacia la universalización. Es decir, universalización quiere decir provisión similar de servicios a toda la población, ¿sí? Y así es como podemos entonces empezar a avanzar hacia condiciones de mayor igualdad. Entonces, en lo que veremos en todos los gobiernos, en todos los modelos que funcionan, que pueden ser diferentes entre sí, pero tienen una característica esencial todos, que son unificados, ¿sí?, que no son fragmentados. Entonces, ese es un punto, un punto de partida. ¿Cómo romper con la fragmentación del sistema de salud mexicano? Y la otra cuestión es la del sector privado. Muchos modelos incorporan al sector privado en diferentes maneras, modelos de provisión de servicios de salud, ¿sí? Hay que estudiar, analizar y aprender de cómo incorporan al sector privado en la provisión de servicios de salud. ¿Por qué digo esto? Porque un indicador que hace evidente el problema de la salud en México es que la mitad de lo que gastamos los mexicanos en salud es gasto privado. La mitad de lo que gastamos se va al sector privado. Si vemos otros países, pues eso es el 10 o 15%, ¿sí?, de lo que se gasta va para el sector privado. El resto es gasto público, ¿sí? Ese indicador, para mí, dice muchas cosas, ¿sí? Entonces, ¿cómo avanzamos hacia reducir la dependencia de muchas familias de los servicios de salud privados? No quiero decir ni quiero sugerir que debamos desaparecer la provisión privada de servicios de salud. Por supuesto que no. Muchos gobiernos incorporan al sector privado en diferentes maneras, ¿sí? Pero cualquier reforma de salud que intente romper con la fragmentación del sistema tiene que dialogar con el sector privado, ¿sí? Y tiene que tratar de incorporar la provisión privada de los servicios de salud, ¿sí? Tiene que construir puentes entre los servicios públicos y los servicios privados. Si eso no sucede, muchas familias seguirán dependiendo del sector privado. No se romperá la dependencia de las familias de la atención privada de salud. Entonces, esa es otra cuestión importante, ¿sí? Ver qué vamos a hacer con los servicios privados de salud.
y cómo los vamos a incorporar en un sistema de salud que no esté fragmentado. Y el siguiente punto es, bueno, tenemos un gravísimo problema con nuestro mercado laboral, ¿sí? Tenemos un sistema de salud que ofrece acceso con base en el segmento del mercado laboral en el que se incorpore, en el que se ubique el jefe o la jefa de familia. El IMSS para cierto tipo de trabajadores y sus familias, el ISSSTE para otro tipo de trabajadores y sus familias, y luego está lo que se llama el INSABI hoy, que antes se llamaba Seguro Popular, pues para otros tipos de familias que no están en el sector formal de la economía. Ese es otro reto importante también y otra prioridad que yo vería para la política pública mexicana. ¿Cómo avanzar hacia la formalización del mercado laboral? Igual la experiencia de otros países nos pueden dar algunas ideas. La incorporación reciente de las trabajadoras domésticas, por ejemplo, ¿no? O de los trabajadores domésticos, pueden ser hombres y mujeres, la formalización del trabajo doméstico. Eso es algo que ya se había hecho en otros países. Por ejemplo, hay una reforma reciente aquí en México. Ese tipo de medidas también deberían ser prioritarias para el gobierno, ¿sí? Para crear condiciones de mejor igualdad y para garantizar un acceso igualitario a la política social del país. Y entonces, nada más, y un último punto, entonces, a romper con la flexibilidad, avanzar hacia la formalización del mercado laboral. Y por último, siempre existirán servicios privados. Las clases altas en todos los países tienden a buscar el sector privado, no solo en la salud, sino en muchas otras áreas, ¿no? Pero una política social que funcione debe incorporar por lo menos a todas las clases medias o a un amplio sector de las clases medias, ¿sí? Romper con la focalización en ciertos sectores de la población es avanzar hacia la universalización y eso es romper con la fragmentación de la política social y construir condiciones de mayor igualdad, y con eso concluyo. Agradezco mucho el espacio. Al contrario, Ricardo, al contrario, doctor, gracias por esta radiografía tan clara del sistema en México y el llamado que haces sobre pues, los riesgos que se van acentuando, los efectos que se van acentuando de la fragmentación del sistema de salud, la recomendación para tender a la unificación. Y esta parte con la que cierras, que me parece muy importante, incorporar las clases medias también a los sistemas públicos de salud, que es parte del éxito de los países o de los países gobernados por la socialdemocracia. Por ejemplo, en Europa tenemos casos muy, muy exitosos de esto, en donde pues el servicio privado de salud es una elección de las clases altas, pero no por la falta de servicios públicos por parte del Estado. Esto es fundamental, y también pues está conectado en México el hecho de que haya tantas familias y tantas personas en la economía informal, que eso pues es una precondición para que no puedan acceder a una serie de medidas y de programas, inclusive de la seguridad social de México y en particular de los sistemas de salud. Muchas gracias por subrayar la necesidad de internacionalizar también al país. Tú lo presentaste como la necesidad de aprender de otros, pero pues es lo que hace una parte del gobierno mexicano. Creo que cada vez más tenemos que generar una sociedad mexicana con un enfoque internacional, con un interés en lo que pasa fuera de nuestro país en términos generales. Bueno, este es un caso muy concreto. Entonces, muchas gracias por este comentario y sobre todo las recomendaciones, las retomamos con muchísima atención. Y pasamos con la doctora Heide Smith, quien va a hablar sobre la respuesta de salud en México.
en la quinta participación de esta mañana en este segmento. La doctora Smith es profesora investigadora del Departamento de Economía de la Iberoamericana también. Es parte del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2. En cuanto a su formación, Heidi Smith es doctora en Asuntos Públicos de la Florida International University, maestra en Políticas Públicas por la American University, licenciada en Ciencia Política por la University of Wisconsin. Y en su experiencia laboral ha trabajado como asesora y analista del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y en la OCDE. Entonces es una persona muy bien formada y con experiencia también en el trabajo de los organismos y pues sí, de los organismos internacionales. También trabajó para el gobierno de los Estados Unidos. Entonces tiene un perfil, me parece muy completo, el de Heidi. Y ella en su investigación estudia la economía política de las acciones subnacionales y la administración transnacional en el marco de las obligaciones de México con respecto al Reglamento Sanitario Internacional de 2005, a la luz de las diferentes capacidades estatales y de gestión política que existen entre los gobiernos subnacionales. Se evalúan los presupuestos asignados para impulsar la actividad económica de gobiernos estatales y locales, municipales en el caso mexicano, las transferencias de insumos médicos, como han sido los ventiladores, los insumos de protección médica para combatir el virus entre gobiernos subnacionales, y también estudia el financiamiento gubernamental para políticas contracíclicas como apoyo a micro y medianas empresas y pagos directos para personas con bajo poder adquisitivo y ayuda para el desempleo. En su investigación estudia cómo un grupo selecto de gobiernos subnacionales y alcaldes ha maniobrado, cito, ha maniobrado con la crisis sanitaria y económica e identificará las disparidades institucionales que existen entre las administraciones estatales en México. Para la doctora Smith, yo preguntaría, ¿cuáles son estos tipos de política pública que se deben implementar para confrontar la pandemia en el nivel local de gobierno, entendiendo el estatal y el municipal? Y la segunda es, ¿por qué las capacidades institucionales de los gobiernos locales son tan importantes en un país como México en la lucha contra el coronavirus y la enfermedad que genera la COVID-19? Doctora, tienes el uso de la palabra también por el mismo tiempo que los demás compañeros. Adelante. Hola, muchas gracias y gracias por la invitación y la participación aquí hoy en día. El punto máximo y más importante de toda la presentación, igual que mi colega Ricardo dijo, es la importancia de los gobiernos locales para implementar política pública, y la política pública justamente de COVID es una de ellos. Entonces, a lo largo de mi presentación voy a enfatizar esta necesidad de la capacidad local para gestionar esas políticas. Por parte de esa investigación, estoy evaluando la economía política, o sea, las relaciones institucionales que necesita tener un país, más allá de México, para implementar esas políticas públicas. Estoy trabajando mucho en un nuevo concepto, el concepto de paradiplomacia, que es la diplomacia entre los gobiernos subnacionales para desarrollar y mejorar las políticas públicas. Sabemos que ese tema es bastante nueva en términos académicos, pero en términos reales, muchos países tienen historia muy larga de ciudad a ciudad, ayudando uno al otro, y implica mucha relación entre Estado a Estado, subnacionales. Pero mi preocupación es esas interacciones que puede haber entre esas subnacionales que sean contrarios a la política nacional de otro país. Entonces es donde embarco este estudio. En particular, lo que estamos trabajando en el proyecto de COVID es el tipo de sistemas de gobernanza. Entonces, hay tres tipos, para ser muy concretos, o sea, hay tres tipos de política pública que puedes implementar. Una es
por vías de sistemas de salud, ¿no? ¿Cierto? Mucho lo que nos presentó Ricardo en ese momento. PPEs, sistemas protectores, los hospitalarios, médicos por personas, o sea, cómo dirigir esa política salud, debería ser privado o público, cómo maniobrar esa política. La segunda es la política de política fiscal del nación, no sé. Una de las cuestiones más importantes en la política de COVID que hemos vivido es que con estos encierros nos han encerrado también las economías. Entonces eso significa un impacto bastante fuerte de la economía nacional a todos los países porque por los encierros. Entonces una cosa puede ser de la federación que organizan sus sistemas y aportes, tanto que sería como apoyos hacia los pymes directos, como pasó en Estados Unidos, donde vengo yo, o puede ser apoyos contracíclicas de fondear los estados municipios con más herramientas financieras, ¿no? O puede ser otros aportes de política social, con política alimentaria a las personas que no pueden ir a trabajar, que necesitan ese ingreso o comida. Entonces, es aportes directos a las poblaciones. Y la tercera como grupo que yo pondría es la política desde el local, ¿no? Que necesitamos para desarrollar una buena política, que es lo que nos consideramos, o sea, los aportes de las ambulancias, las policías, el control del gobierno local para que aseguramos que no todos están encerrados en nuestras casas, que no estamos saliendo sin tapabocas, la policía local que están alrededor de las calles para fijar que estamos haciendo bien, protegiéndonos, y la política de ese control local que para vigilar, pero en buen sentido de asegurar la comunidad que sea una comunidad sana. Entonces, para embarcar el estudio, hicimos tres elementos claves. Uno, hicimos un análisis estadístico a los países de la OCDE con los datos de 37 estados para evaluar si, qué fue el indicador más clave para que hubiera menos casos de COVID. En segundo lugar, analizamos los 32 estados y 33 con la Ciudad de México en México para evaluar el impacto de COVID en los estados. Y en tercer lugar, hicimos un análisis cualitativa y para ver cuáles políticas públicas están haciendo los estados con mayor y menor casos de COVID. Entonces, más o menos, la indicación que más me interesaba o nos interesaba para el estudio era si los países federalistas o países con más esa desfragmentación que nos dijo Ricardo justamente, hubiera tener menos coordinación fiscal, coordinación de la política, coordinación entre los sistemas de salud para atender los problemas nacionales. Y justamente lo que nos encontramos es que los estados con más muertos en datos de la OCDE eran Estados Unidos, México y Bélgica, Suiza, y los menos fueron Austria, Australia y Dinamarca. Entonces te das cuenta que no es el tamaño del estado, más bien es la organización del estado que sea importante para distinguir qué tipo de estado sea más atendiendo o no atendiendo. En términos de países con mayor y menores casos, o sea, los Estados Unidos, Colombia y México fueron con los más casos, y sabemos eso, y los casos totales por muertos son muy altísimas, tanto Colombia, México y Estados Unidos, ¿no? Y los con menos casos fueron Nueva Zelanda, Letonia y Islandia. Entonces, también eso tiene muchos sentidos. Hicimos una regresión con esas variables. Fueron tres principales variables, lo estoy grupando, pero fueron mucho más, con un estudio bastante robusto, donde pusimos variables independientes de pacientes, de variables individuales del sector salud, o sea, los pacientes como sexo, edad de muertos y casos,
en términos de salud, números de camas por doctor y doctores por población, y tercera, esas variables estructurales del sistema de gobernanza, ¿no? Que eso es lo que más nos interesábamos. Y justamente lo que encontramos es, y lo medimos en varias estructurales como gasto en financiamiento por sector salud y el ingreso-gasto a nivel local. Y justamente esa variable de el gasto-ingreso de consolidado para los gobiernos locales tuvieron menos casos de los gobiernos locales. Curioso, ¿no? O sea, justamente esa acción que necesita hacer el gobierno, no solamente contra el virus, pero también contener la población en su lugar y apoyar la población en términos de los pymes y las negociaciones medianas, que fluye la economía mucho más, más robusta, la necesidad de eso, pero también que aportan en su política. Hicimos la regresión parecida para los estados mexicanos y justamente lo que encontramos, o sea, arrollamos esos tres tipos de variables individuales, sector salud y luego los estructurales, y encontramos que los hombres con aumentos de salud que hablan lengua indígenas y que tuvieron enfermedades crónicas eran más propensas de tener, de morir por COVID. Y eso sí lo hemos visto en los medios, entonces eso no es como novedad, pero estas fueron nuestras variables de control. Y luego pusimos variables estructurales, donde encontramos las variables de interés, fueron gasto público en servicios básicos, que fueron y que también disminuyó los contagios del COVID. Y que justamente con menor gasto en el sector público, en insumos de médicos, aumentaba la enfermedad. Entonces, eso es lo que acaba de hablar Ricardo. Y al final de cuentas, en la situación de México, lo que era más importante era el sector, la capacidad institucional de los gobiernos locales en términos de ingresos por cápita al nivel de los estados. Entonces, cuando los estados tuvieran más dinero para combatir el virus, tuvieran más aportes y tuvieran menos casos y menos muertos en sus estados. Entonces, ¿cuáles son los estados que más han afectados por el COVID? Sabemos tanto casos como muertos. Ciudad de México y el Estado de México son los más como los puntos rojos de toda la República Mexicana, y que hemos visto que igual los otros estados con tasas más altas que no fueron esos dos que son como muy rojos en el mapeo, es Morelos y Sinaloa y Baja California, y las tasas más bajas es Coahuila, Durango y Baja California Sur. Y justamente la tercera parte del estudio, con eso cierro la presentación, es qué tipo de aportes o apoyos que ha hecho el gobierno mexicano para que contener esta situación. Lo que estoy haciendo sugerencia es que necesitamos tener mucho más aportes, apoyos para estos estados que tienen menos capacidad, ¿no? Para que haya menos efectos, ¿no? Ahorita están en las zonas más pobladas, pero cuando se pasa a otras áreas van a necesitar también ayuda. Entonces, ¿cuáles son las ayudas que han dado los diferentes estados? Como es los estados federales son desconcentrados y fragmentados, sean diferentes. Pero lo que más hemos visto es aportes, apoyos, y lo que más ha pasado, disculpa. Ay, discúlpame. Lo más que ha pasado es en las áreas de becas y apoyos de seguros de desempleo, apoyos de enfermos de COVID, apoyos de personas indígenas, apoyos de adultos mayores, apoyos en ayuda alimenticia. Entonces, lo que hemos visto es ese aporte social directo a las personas más empobrecidos, pero lo que no hemos visto es esta área de la economía política, de la necesidad de aportar en términos de presupuestal de los estados con más necesidades que tengan, y también en las áreas de la economía, ¿no?
Y de esa lista que acabo de mencionar, muchas de estas políticas han sido solamente en la Ciudad de México como estado, pero en otros estados tenemos mucho menos aportes, ¿no? Casi todos tienen apoyos alimenticios, casi todos tienen apoyos a estas personas vulnerables, pero no más allá de eso. Entonces, con eso concluyo y muchas gracias por su presentación. Al contrario, Heidi, muchas gracias a ti por compartir estos datos sobre las variables, tanto las estructurales como la que presenta el sistema de organización política de los estados y su efecto en el COVID. En el caso de los estados federados, pues como México, como Brasil, como Estados Unidos, hay cifras muy altas y hay grupos de la población muy grandes que están sufriendo más los estragos del COVID. En el caso de México también, pues sumado a la fragmentación que nos hablaba el doctor Velázquez, hay todo un frente hoy en día que está reclamando la falta de apoyos para poder, desde su obligación como gobernadores, brindar ciertos apoyos. Esta es una discusión que está abierta con la federación, no vamos a entrar a detalle a eso, pero sin lugar a dudas pues tiene también algún impacto en los apoyos que se le brindan a ciertos tipos de comunidades, sobre todo a nivel municipal. Muchísimas gracias por eso. Vamos a pasar entonces a la parte de comentarios generales. Esta parte, según habíamos pactado, la va a conducir la directora del Centro de Investigación Internacional, Paulina Rivero, pero yo quisiera presentar a la embajadora Flores, quien ahora va a intervenir directamente. Ella es actualmente la embajadora de México, la representante permanente ante los organismos internacionales con sede en Ginebra. Es abogada, licenciada en Derecho precisamente por la Universidad Iberoamericana y maestra en Derecho por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. También pertenece al Servicio Exterior Mexicano como miembro de carrera, y en su desempeño profesional en el servicio exterior, entre otros cargos, ha sido pues subsecretaria para América Latina y el Caribe, directora general de organismos regionales americanos, directora general de temas globales y asesora tanto en la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales como en la propia oficina del secretario de Relaciones Exteriores. Entonces, Socorro es una persona con todo el conocimiento del trabajo de los organismos internacionales y estoy seguro que nos va a poder brindar un panorama muy preciso y sobre todo una perspectiva de hacia dónde van aquellos que están asentados en Ginebra. Y el doctor Kleiman es abogado también y maestro en Relaciones Internacionales e Integración Regional por la Universidad de São Paulo en Brasil. Se desempeñó como asesor de Relaciones Internacionales del Gobierno Municipal de Santo André y trabajó para el Gobierno Municipal de São Paulo como coordinador del Departamento de Asuntos Internacionales. Después de este trabajo para la ciudad de São Paulo, el doctor Kleiman fungió como asesor especial para Relaciones Internacionales de la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Presidencia de la República de Brasil, donde participó en la elaboración de Agenda Internacional de Desarrollo y Cooperación con los gobiernos locales y estatales. Entonces, pues le vamos a dar la palabra en primer lugar a Socorro, posteriormente el doctor Kleiman, y la coordinación de este diálogo final está a cargo de Paulina Rivera, quien ya está con nosotros. Muchas gracias. Ella es la directora del recientemente creado Centro de Investigación Internacional del Instituto Matías Romero. Adelante, por favor. Pues muchas gracias y muy buen día a todos allá en México. De verdad agradezco muy sinceramente la invitación del Instituto Matías Romero y de la Universidad Iberoamericana, que como has dicho es mi alma mater, para participar en esta conferencia que aborda un tema que es de enorme actualidad y de interés en el mundo entero. Yo creo que constantemente estamos hablando del multilateralismo y de la importancia de las respuestas concertadas. Pero a veces me pregunto si realmente hay conciencia en muchos sectores de la relevancia y el impacto que puede tener el trabajo de los foros internacionales en el bienestar de las personas
Y hoy, tras esta amarga experiencia que todos estamos viviendo a raíz de la pandemia del COVID-19, espero que se reconozca el papel de las instituciones internacionales y que un resultado concreto a futuro sea el fortalecimiento del trabajo multilateral. Creo que en este momento estamos viendo señales muy alentadoras en ese sentido, pero es indispensable asegurar que se van a mantener los compromisos y que van a ser el punto de partida para reconstruir mejor nuestras sociedades. Antes de mencionar lo que en mi opinión son los retos y oportunidades de esta emergencia, y muchos de los comentarios que voy a hacer han sido ya abordados en las presentaciones previas, quiero empezar subrayando que la OMS es una organización intergubernamental que tiene una función normativa y de apoyo a los miembros. Promueve la adopción de políticas basadas en la ciencia con el objetivo de alcanzar el mayor nivel posible de salud física y mental para las personas en todo el mundo. No es un órgano supranacional. Sus miembros son los que deciden las políticas públicas que aplicarán al interior de sus países. Y esto lo comento porque constantemente en los medios se ataca a los organismos y se espera de ellos cosas que van más allá de sus posibilidades reales. Y creo que, como ya mencioné, varios puntos se han señalado. Voy a limitarme a señalar algunos de los retos que se han presentado, la forma en que la OMS los está enfrentando, y después me parece importante que si hay espacio para contestar a sus preguntas, estaré encantada de hacerlo. En primer lugar, quiero señalar que la posibilidad de que el mundo enfrente emergencias sanitarias ha estado presente en la agenda de la OMS desde hace lustros. Ya el Reglamento Sanitario Internacional de 2005 contiene los elementos de una respuesta conjunta a eventuales emergencias y existen grupos de expertos que analizan de manera periódica su implementación. Sin embargo, frente al COVID-19 quedó claro que los estados no adoptaron, interpretaron de acuerdo a sus intereses o necesidades internas las disposiciones del reglamento, o simplemente se dieron cuenta que no eran realistas y ello se tradujo en respuestas erráticas y unilaterales en la parte inicial. Afortunadamente, después de este periodo de confusión, los estados retomaron el trabajo conjunto y se destacó de manera muy importante un enfoque de solidaridad. Y actualmente hay un proceso para revisar y adecuar el Reglamento Sanitario Internacional a las nuevas realidades. Se han creado 3 paneles de revisión, uno de ellos de muy alto nivel, que está copresidido por Helen Clark de Nueva Zelanda y también por la expresidenta de Liberia. Y el objetivo es que en el 2021 ya empezaremos a ver los resultados concretos de este esfuerzo. Y hoy mismo la Asamblea Mundial de la Salud, reunida también de manera virtual por primera vez en su historia, está discutiendo este tema. El segundo punto es que ante la gran demanda global, el acceso a herramientas y bienes para hacer frente a la emergencia se vio limitado. Creo que esto lo abordó la subsecretaria Marta Delgado en sus comentarios iniciales, y se registró una escasez de bienes tan básicos como cubrebocas, equipo de protección para el personal sanitario, de productos desinfectantes y también de insumos para su producción. Ya ni qué mencionar el oxígeno y ventiladores, que todavía el día de hoy siguen siendo de gran demanda. Esto llevó precisamente esta escasez y esta confusión inicial llevó a México a promover primero en la Asamblea General de Naciones Unidas, después en el marco de la OMS, la adopción de resoluciones sobre el acceso equitativo y universal a vacunas y otros bienes para enfrentar el COVID. Hoy, bajo el liderazgo de la OMS, ya se cuenta con un mecanismo novedoso, muy innovador, que es el acelerador ACT, que lo que busca es impulsar el desarrollo y el acceso equitativo a herramientas con la idea de que todos los estados puedan acceder a ellas para enfrentar al COVID. Este mecanismo trabaja bajo 3 pilares que están coordinados por distintas entidades de gran experiencia en sus áreas. Uno de estos pilares es vacunas, coordinado por CEPI y Gavi. Otro es el de diagnósticos, que está coordinado por una organización FIN y el Fondo Mundial para la Lucha contra el VIH, SIDA, tuberculosis y malaria. Y el tercer pilar es tratamientos,
que está coordinado por la organización Wellcome Trust y UNITAID. Lo que buscan todos estos pilares es acelerar el desarrollo de herramientas, aumentar la capacidad de producción global, asegurar la distribución equitativa de los mismos. México participa en estos esquemas que ya también fueron mencionados por la subsecretaria Delgado. El tercer tema que me parece muy importante dentro de cualquier análisis sobre el papel de la OMS es que estamos frente a un padecimiento nuevo y desconocido. El personal de salud se vio obligado a atender pacientes sin tener claridad de la sintomatología completa, de los impactos, de los tratamientos para afrontarlo. Es muy fácil decir que si la OMS actuó rápido o no actuó rápido. Lo que es un hecho es que si vemos la historia del trabajo de la OMS desde los inicios de la pandemia, su trabajo ha sido constante y siempre con la idea de darle a los estados herramientas para poder afrontar esta nueva situación. Inmediatamente se activaron, se reforzaron los mecanismos de intercambio de información, de análisis científico para monitorear enfermos, para identificar posibles tratamientos. A nivel mundial se pusieron en marcha el ensayo Solidaridad con la participación de más de 12,000 pacientes en más de 30 países para probar la eficacia de medicamentos. Y ya la hidrocloroquina, el remdesivir, entre otros, que ya eran hasta de conocimiento popular. Los resultados de estos ensayos fueron publicados de manera reciente hace algunas semanas. Y este ensayo nos permitió contar con una fuente confiable sobre los efectos de estos medicamentos y también permitió contar con un número amplio de voluntarios a nivel global. En términos normales, llegar a estas conclusiones hubiera tomado varios meses más. Y lo mismo con las vacunas, ¿no? Actualmente, en el marco de los ensayos Solidaridad, se están estudiando otros medicamentos. Se ha lanzado un nuevo ensayo, esta vez para coordinar y evaluar las distintas vacunas candidatas, y ese ensayo va a dar inicio este mes. Esta es la primera vez que la OMS intenta un ejercicio de esta naturaleza para verificar la seguridad y la eficacia de las vacunas candidatas. Otro de los aspectos que quiero destacar, este es el número 4, es el desarrollo de vacunas y tratamientos. Es un proceso lento, ya lo había mencionado anteriormente. Se requiere de enormes sumas de dinero, de gran capacidad científica. El promedio mundial hasta el COVID había sido de entre 4 y 10 años para desarrollar cualquier vacuna. Y hoy, en tiempo récord, porque recordemos que el COVID se detectó exactamente el 31 de diciembre, que fue cuando se notificó formalmente a la OMS, hoy se cuenta con 47 vacunas en fase de pruebas, de acuerdo a la información que tenemos vigente de la OMS al 3 de noviembre, y es muy probable, ya lo han anunciado varios, que a inicios de 2021 comience la distribución de aquellas que resulten exitosas. Y no hay ningún precedente igual en el mundo. El punto 5 que quiero destacar es pues, que ha quedado muy claro en esta pandemia que la inversión en el personal de salud ha sido insuficiente absolutamente en todos los países. Yo creo que en todas partes del mundo vimos escenas de personal exhausto, contagiado, frustrado por la falta de apoyos. Y esto no es un tema que se pueda resolver de manera inmediata. La OMS puso en marcha programas de capacitación en línea para personal de salud y ha venido publicando una serie de guías técnicas para facilitar actividades como la atención clínica de pacientes, mejorar la coordinación a nivel nacional y subnacional, incluso sobre la reconversión de hospitales, de manera que no se desatiendan otros servicios de salud durante la pandemia. Más de 500 documentos técnicos se han publicado por la OMS solo para COVID, y sin embargo, pues todavía falta mucho por hacer. Y a futuro, lo más importante es que los países pongan en marcha programas para promover la formación de personal médico y que se destinen recursos adecuados y predecibles a estas tareas. Y esto también tiene un gran impacto en materia de género, ya que las mujeres representan el 70% del personal de salud en el mundo. La OMS está también en proceso de reforzar programas y mecanismos, y este es un tema fundamental al que debe darse seguimiento de manera continua. El punto 6 que quiero mencionar es el de las desigualdades. Ya se había mencionado también en este panel que llegamos a esta pandemia con ya enormes desigualdades en el mundo.
y que estas, que ya eran sustantivas antes, se han acentuado en esta emergencia sanitaria. Y el impacto de la enfermedad ha sido mayor en las personas que enfrentan las mayores vulnerabilidades, los refugiados, los migrantes, las personas en situación de pobreza, las mujeres, los niños, niñas, indígenas, y la lista puede ser larga. Esto ha llevado a que la coordinación entre las distintas agencias, tanto a nivel nacional como internacional, se ha debido fortalecer, y esto es un aspecto fundamental. En Naciones Unidas se han establecido mecanismos de coordinación liderados por la OMS, pero también con un fuerte apoyo e involucramiento personal del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Gracias a todo este compromiso, vemos agencias como la OIM, el ACNUR, UNICEF, ONU Mujeres, entre muchas otras, sumando esfuerzos para evitar la propagación de brotes, para prestar asistencia a las personas en situación de vulnerabilidad, para mantener los servicios educativos, entre muchas otras cosas. Quiero señalar también, antes de terminar, quiero mencionar de manera muy breve, porque creo que esto nos daría para una discusión mucho más larga, dos temas muy concretos. Primero, la rivalidad entre China y Estados Unidos, que ha sido realmente lamentable que en el marco de una pandemia y una emergencia de este tamaño, pues dos grandes potencias estén con tantas dificultades y tan enfrentadas. Esto sin duda ha tenido el efecto de impactar la imagen de la OMS, en algunas ocasiones a mí me parece que de manera injusta, y también ha tenido el efecto de debilitar el alcance de la respuesta. Pero algo importante que sí quiero destacar es que no ha paralizado la actuación de la OMS, y también ha llevado a otros países a tomar el liderazgo, y esto lo vemos de manera muy clara en el caso de la Unión Europea y otros países, ¿sí? El otro gran tema que tenemos es el tema de recursos. No solamente van a ser insuficientes, sino que ya eran insuficientes y ahora va a haber menos. Esto obliga a todos los organismos internacionales y a todos los estados también a redefinir prioridades, a evitar duplicaciones y a reforzar la cooperación entre los distintos actores gubernamentales y no gubernamentales. Y bueno, quiero cerrar ya este comentario indicando algo que también se ha dicho y que se repite de manera constante, pero bueno, no está de más volverlo a decir. Los virus y las enfermedades no reconocen fronteras. Tarde o temprano llegan a todos los rincones del mundo. Nadie está seguro, y lo mencionó la subsecretaria hace un rato, nadie está seguro hasta que todos estemos seguros, y por ello invertir en la salud y colaborar con otros países y organizaciones para reforzar los sistemas de salud a nivel regional y global es invertir en la seguridad propia. Creo que tenemos varias lecciones que hemos venido aprendiendo a lo largo de esta pandemia, y lo que debemos hacer es no olvidar estas lecciones y asegurarnos que nos permitan enfrentar mejor y más unidos futuras emergencias sanitarias, porque algo que sí es seguro es que esta crisis no será la última emergencia de salud que nos tocará enfrentar. Nos tocó sin estar suficientemente preparados, a pesar de tener discusiones constantes en la OMS sobre la preparación para una pandemia, y sin embargo nos toca esta pandemia y nos damos cuenta que no estábamos preparados. Esperemos que la próxima las cosas sean muy diferentes. Así es que muchas gracias por su atención, y yo estoy encantada de continuar el diálogo con ustedes. Al contrario, embajadora, muchas gracias a usted por esta gran presentación, por recordarnos el papel de la OMS y compartirnos un poco de su experiencia y lo que usted está viendo también en Ginebra ante esta pandemia. Y por último, me gustaría darle la palabra al señor Alberto Kleiman, quien ya fue presentado y también es un gran experto tanto en la OMS como OPS. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, Paulina. Buenos días o buenas tardes a todos y a todas. Es un gran honor para mí estar con ustedes. Por eso agradezco muchísimo el Instituto Matías Romero y a la Universidad Iberoamericana, en particular el profesor Thomas Legler, que me ha contactado. Hemos tenido la oportunidad de trabajar en algunas situaciones semejantes a esta, ¿no? De análisis de coyuntura regional. Así que les agradezco mucho y es un gran honor nuevamente. A mí, yo me veo en una situación complicada ahora y les comparto, ¿no? Yo soy el último panelista de un evento que ha posiblemente abordado todos los temas
de todas las perspectivas del COVID y su intersección con tantos temas. Y me toca comentar un poco como si fuera un resumen, lo que sería absolutamente imposible, sobre todo en 10 minutos o aunque media hora. Entonces, no tengo muchas alternativas que no ser muy breve o muy breve. Así que seré breve y quizás me alegro porque muchos de los temas que estamos pensando de la perspectiva de OPS, pero también en comunicación con colegas, con profesores de universidades y el papel, pensando el papel del multilateralismo en este momento de la pandemia del COVID, me gustaría compartir con ustedes 3 puntos que de alguna forma tocan en las intervenciones que me antecedieron, ¿no? O sea, buscando, si posible, no una síntesis, pero algunas ideas provocadoras para la reflexión, ¿no? Entonces, les comparto 3 ideas que me parecen fundamentales y que de alguna forma se comunican con lo que se ha discutido hasta el momento, ¿no? La primera idea yo creo que nos surge de forma muy evidente, muy intensa, con la situación que vivimos hoy en el mundo, es de la centralidad de la salud en la agenda global, ¿no? Esa es la primera idea que quiero compartir con ustedes. Yo creo que es una tendencia que viene confirmándose en los últimos 10, 20 años. Podemos ver eso como dato, ocurriendo, por ejemplo, en eventos de alto nivel de Naciones Unidas, temas de salud cada vez más frecuentes. Tuvimos el año pasado el evento de cobertura universal en salud, el evento el tercer encuentro de alto nivel de las enfermedades crónicas, las no comunicables. Tuvimos eventos de alto nivel sobre temas sobre tuberculosis en 2011, temas como bueno, 3 eventos sobre enfermedades crónicas efectivamente en los últimos años. Entonces eso venía ocurriendo de forma creciente. También un reflejo importante de discusiones sobre salud de la perspectiva global y las intersecciones en desarrollo y política externa en el G20 y el G7 también, que vienen tratando los últimos años más de 30 compromisos, y no les hablo sobre las reuniones de ministros de salud que se han transformado en un evento permanente de estos grupos, pero en las declaraciones de los presidentes. Tocan en temas como enfermedades transmisibles, resistencia antimicrobiana, las crisis de emergencias en salud pública, con el tema del ébola, la arquitectura de salud global, y sistemas de salud, fortalecimiento del sistema de salud. O sea, esto cada vez más se veía, y el argumento de la centralidad o el aproximación de la salud al centro de la agenda global venía muy fuerte. Pero la pandemia nos trae la salud en todos los aspectos de la vida, ¿no? Y como uno de los efectos de la pandemia es un efecto que se va a quedar por mucho tiempo. Nosotros acompañamos las ascensiones y caídas de temas, muchas veces tratados por los países, las priorizaciones globales de muchos temas. Por ejemplo, el tema los temas ambientales han venido con mucha fuerza en los 90, después desaparecieron un poco, ha entrado los temas de seguridad, por ejemplo, y ahora vuelven con mucha fuerza los cambios climáticos, ¿no? Pero la salud nunca ha estado tan ahí. Pero la pandemia nos trae de forma definitiva y nos obliga como organizaciones de países, como pensadores, pero de forma general en toda la sociedad, a pensar cuál es ese espacio, ¿no? Eso es una oportunidad, yo creo que llegó para quedarse, ¿no? Yo creo que un otro tema es que la pandemia genera, en respuesta a sus efectos, una oportunidad efectivamente para que los países prioricen sus inversiones en salud, ¿no?
teniendo no salud de la perspectiva de despesa o gastos, pero de inversión. No solamente inversión en la salud de las personas, pero todas las repercusiones que estas inversiones significan. O sea, estamos hablando de que sistemas de salud más robustos, más fortalecidos, han respondido mejor y eso ha generado consecuencias en la economía. O sea, la reducción del número de muertes, por ejemplo. Entonces, la pandemia nos trae un tema interesante que por muchos momentos se discutió en el ambiente internacional, pero también en el seno de los países, alguna discusión sobre si hay que priorizar la vigilancia y la preparación a las emergencias o los sistemas de salud. La pandemia nos trae que las dos cosas tienen que caminar juntas. O sea, solamente tener un sistema de vigilancia sin capacidad de atención, de respuesta a la enfermedad propiamente, no va a ser suficiente para reducir las muertes, por ejemplo, ¿no? Se puede quizás reducir la contaminación, pero no las muertes. Entonces, sistemas y vigilancias a partir de la pandemia nos trae la necesidad de caminar juntas y de fortalecer sistemas de salud en su integralidad. No una parte o otra parte, no la verticalización, pero la integralidad de los sistemas, la promoción, la prevención y el tratamiento. Yo creo que un otro aprendizaje sería con relación a la centralidad de la perspectiva del desarrollo y de la intersectorialidad. Se ha hablado del impacto de los ODS, de la pandemia en los ODS. Es evidente que la salud no es un tema ajeno al desarrollo. Es totalmente integrante del desarrollo económico, social y ambiental. Yo creo que esto viene con mucha fuerza. Y finalmente, la perspectiva de las oportunidades de desarrollo económico, científico y tecnológico. O sea, vemos de una forma muy importante de que los países más avanzados en su capacidad productiva, en su complejo industrial de la salud, han respondido mejor a esta situación, han tenido más autonomía para sus desafíos, ¿no? O sea, las ciencias de la vida como un eje de desarrollo económico, tecnológico, pasa a tener más centralidad que nunca. Y yo creo que un tema consecuente de esta reflexión es cuál es el espacio que esta discusión tiene en Latinoamérica, ¿no? En nuestra región. Si tenemos la capacidad de mejorar en esta frente, tenemos países con bastante capacidad productiva, Brasil, México, Argentina, pero otros países pueden entrar en esta discusión, entrar en este juego y prepararse mejor en sus cadenas productivas en el complejo industrial de la salud. Y evidentemente tecnología y generación de conocimiento. Yo veo que mi tiempo se agota muy rápido, que imaginamos cuando vemos los colegas, parece que pasa muy de vagar, muy lento, y en nuestro momento es muy rápido. Pero paso muy rápidamente a los dos puntos siguientes. La oportunidad que el COVID genera al multilateralismo, eso es la segunda idea. Ese es el artículo que Tomás ha muy generosamente mencionado. Hemos escrito un artículo con el profesor Gilberto Rodríguez para la Foreign Affairs Latinoamérica sobre COVID-19, una oportunidad para el multilateralismo, en esta edición especial sobre el COVID. Y ahí surge la idea de que yo presencié, estando en OPS, en la reacción de los organismos multilaterales y regionales de forma muy intensa, muy rápida, muy articulada, buscando una articulación para justamente fortalecer la respuesta. O sea, OPS y también OMS han ampliado de forma muy importante su arco de alianzas y han trabajado de forma mucho más intensa, en alto nivel, con los organismos multilaterales de diversas naturalezas, los bancos de desarrollo, como fueron comentados, por ejemplo, PAHO con CEPAL, hemos escrito un artículo sobre consecuencias económicas de la pandemia que está disponible en nuestros sites, pero también de otras perspectivas, con la Organización Internacional de Migrantes y con bloques, con CARICOM, con CELAC, etc. Y yo creo que este esfuerzo de alguna forma
en su expresión máxima se revela en la iniciativa que la embajadora Flores había mencionado de la aceleradora CT y del COVAX. No solamente en el sentido de buscar soluciones tecnológicas de forma más rápida, como la vacuna o como otros, como diagnósticos rápidos, pero también el tema del acceso. Acá no estamos hablando, vamos a tener la vacuna, pero no estamos garantizados que todos van a tener la vacuna y que todos los países van a tener la vacuna a tiempo, a su tiempo necesario. Yo creo que OMS y los organismos internacionales juegan muy fuerte en ese campo, buscando siempre resaltar la importancia de la solidaridad internacional de forma concreta, es decir, la vacuna tiene que estar accesible a todos. Así como los otros bienes globales, ¿no? Sería un desafío muy ingrato decir todo lo que ha hecho OPS y OMS en la respuesta desde enero. Pero les quiero comentar una cosa. La OMS por la primera vez y las conferencias de prensa del doctor Tedros han entrado en el día a día de las personas. Yo creo que un organismo internacional con la penetración que tiene OMS, yo creo que es un hecho único en la historia del multilateralismo y de las organizaciones internacionales de carácter técnico-científico. Las personas hablan de las recomendaciones y definiciones de OMS en el cotidiano, en la mesa de la cocina. O sea, eso es inédito. Y yo creo que ahí revela la importancia de estos mecanismos, porque es donde la plataforma multilateral es donde los países se encuentran, que ya está establecida para eso. Pero más allá, OMS trae conferencias de prensa 2 veces por semana. Cualquier individuo que tenga acceso a un celular que está en las redes sociales puede acceder. Y OPS hace sus conferencias de prensa todos los miércoles de todas las semanas. Allá de conferencias con expertos, contestando preguntas muy concretas. Y eso está accesible en Facebook, en Twitter, en las páginas internet de OMS y de OPS, en los idiomas, en español, en francés, en inglés, en ruso, en chino. O sea, la presencia de los organismos es muy grande, es muy importante y evidentemente con credibilidad técnico-científica, lo que hoy en día es un tema muy importante para enfrentar la infodemic, ¿no? la epidemia de fake news. Y finalmente, como mi tiempo ya ha agotado, quiero comentar el tercer punto que creo que podemos aprender de la experiencia que estamos viviendo de la pandemia, que es la interdependencia global, que se genera a partir de la percepción de que los países sí dependen uno de los otros de las formas múltiples, más variadas posibles, pero la interdependencia política está en nivel global, pero también en nivel de los países. Muy recientemente, en un evento en Alemania, en Berlín, sobre salud global, un cientista importante buscaba revelar por qué la experiencia de Alemania ha sido un éxito en su momento de reducción de contaminaciones y de morbilidad. Y es evidente que Alemania tiene un sistema de salud universal muy potente, con espacios hospitalares también importantes, aún mismo que comparados con otros países de Europa, pero no solamente Alemania los tiene. Pero el mensaje transmitido por liderazgo político de la premier Angela Merkel ha sido revelado como un elemento de transmisión de información que la ciudadanía ha logrado contestar. Es decir, la politización de la pandemia es un problema, pero la asunción política del problema que la pandemia genera es una necesidad. O sea, la interdependencia que yo comentaba está entre los países, dentro de los países, entre los diversos niveles de gobierno. Hemos visto en estados de conformación federativa que los conflictos internos y las disputas políticas han generado mucha duda de los mensajes transmitidos a la ciudadanía. Y al final la sociedad no ha logrado avanzar. Y el individuo finalmente, al final del día, escuchando tantos mensajes cruzadas, muchas de ellas sin base, se cansan y dicen, ¿sabes qué? Yo voy a seguir
lo que yo pienso y salen y no tienen claridad del mensaje que tienen que seguir. Entonces yo creo que el liderazgo político, allá de las alianzas y de la interdependencia, son fundamentales como una lección aprendida. Me gustó mucho también lo que el profesor Ricardo ha comentado de la capacidad de los países en aprender. O sea, nosotros hemos visto que los países con capacidad de aprender de las experiencias internacionales a través de las plataformas multilaterales han logrado avanzar en sus desafíos, sea con la pandemia, sea en otros desafíos de la salud. Así con eso termino y nuevamente agradezco por la invitación y por la discusión con ustedes. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a usted, a todos nuestros panelistas, a este grupo interdisciplinario que nos dieron una perspectiva muy amplia desde lo global hasta lo local y desde las instituciones internacionales. Agradecemos mucho la presencia de todos aquí y los invitamos al segundo segmento, que será la presentación del informe estudiantil. Muchas gracias y excelente día. Hasta luego. Gobierno de México.